Imagina que tienes un excelente producto, tienes talentos, estás realizando un maravilloso esfuerzo que hasta tu competencia se queda corta, te has preparado por tanto tiempo y has invertido tanto tiempo, dinero y recursos para crear ese negocio rentable, pero viene algo inesperado que por no tener una mínima protección o respaldo, tienes que cerrar y abandonar tu negocio que tanto te costó y además ibas de maravilla. Puede llegar a ser más común de lo que se piensa. En los negocios no hay un cheque seguro ni el camino es totalmente lineal. Y así como habrá premios por tu esfuerzo, también existirán obstáculos y retos. Y algo muy cierto, en cualquier momento puede presentarse una emergencia, imprevisto o cualquier factor externo a tu negocio que pudiera hacerlo quebrar. Porque no tienes los recursos o el dinero suficiente para proteger tu negocio. Es decir, no estás quebrando porque no haces publicidad, das un mal servicio, ofreces un producto sin beneficio, algo por el estilo. No estás quebrando por tu culpa o por algún aspecto interno, no, sino por algún factor que te impida vender, por un desastre ecológico que te obligue a cerrar, algún problema fuerte en tu país y principalmente por alguna crisis o factor del mercado. O sea, por algo que tú no controlas y que no se puede saber cuándo pudiera presentarse. Para eso es esta videoclase, explicar qué es el fondo de emergencia de un negocio, cómo crearlo y cómo funciona para proteger totalmente tu negocio cuando no es por culpa tuya o por una mala decisión, sino por algo que no está en nuestro poder controlar y siempre hay que estar preparado. Así que sin más, comenzamos. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des un like al video que no te quita ni un segundo y así poder seguir compartiéndote más videoclases. Bueno, pasemos directamente al tema, que en realidad no es ni complejo ni extenso, pero sí muy desconocido. Así que hay muchas definiciones para este concepto, incluso también tiene varios nombres, pero al final lo importante es conocer su esencia y de qué trata. Entonces, ¿cuál es la definición de fondo de emergencia? Es una categoría o rubro que tiene un negocio donde se guarda cierta cantidad de dinero, según ciertas reglas, para ser utilizado solamente ante emergencias externas al negocio. Es decir, un fondo de emergencia significa guardar una cantidad de dinero para cualquier emergencia, imprevisto o factor externo que amenace quebrar tu negocio. Si nos damos cuenta, este fondo de emergencia no tiene la función de cubrir los errores personales o internos que pueda tener el negocio, o en este caso el dueño. Es decir, no me preparo y no sé cómo vender, cómo crear campañas de venta, cómo tener bien mis finanzas, cómo dar un buen servicio, cómo mejorar mi producto, cómo ofrecer valor, estarme actualizando y un larguísimo etcétera. Si se quiebra por alguna de estas razones, que acabo de mencionar, fue culpa del emprendedor. Porque no se preparó, no hace, no mejora, no investiga, etcétera, ¿cierto? Pero ¿qué pasa para todas esas situaciones que son externas al negocio y que no depende de nosotros ni tenemos control? Como algunos ejemplos que puse, un desastre ecológico, un problema fuerte en tu país, la pandemia que hubo hace años que provocó un cierre total, alguna emergencia personal tuya que te impida trabajar si es que todavía no tienes muchos empleados, algún accidente o emergencia que haya pasado en tu negocio provocado por un empleado, cliente, quien sea, pero que deba cerrar por días, cualquier crisis o factor del mercado en el que emprendas, por ejemplo que no haya materia prima por semanas o cualquier aspecto, e incluso a veces lanzas una excelente campaña de venta, le metes bastante dinero, tiempo, emoción, lanzas una gran idea, modificación de tu producto, es decir, tú mismo estás seguro que funciona porque funciona aquello que hayas hecho. Pero hay veces, y quizá ya te haya pasado, que por más que haces 15 días o un mes, no hay ventas. Pero no por tu culpa, como dijimos, estás bien en todas las áreas y hasta lanzas algo extraordinario, pero no hay ventas y es un mes bajísimo o hasta en ceros. Esas son anomalías del mercado. No son nada comunes. Si fuera común, más bien el problema sería tuyo. O es diferente cuando según tu tipo de producto hay meses por temporadas bajas o malas, pero no, es muy raro, pero puede llegar a pasar que un mes sin ninguna explicación y hasta todo lo contrario, no haya ventas. Bueno, para todos estos casos que se pueden resumir como factores externos a tu negocio, es cuando se utiliza este fondo de emergencia para no quebrar. Al final, ese fondo tú puedes usarlo para lo que quieras, ni yo ni nadie te puede obligar a que hagas caso a estas reglas, pero si llegaras a ocupar tu fondo por algún error tuyo o utilizas parte de ese dinero para un préstamo, para salir rápido de una situación, por un error tuyo, etcétera, cuando sí venga un problema verdadero, no vas a tener con qué protegerte y quebrarás. Porque cuando tu negocio tiene pocas ventas por errores tuyos, una mala campaña de publicidad, lo que sea, la verdad es que se pueden corregir esos errores más fácilmente o puedes revertir tus ventas y mejorarlas. Pero factores externos del negocio no se puede hacer nada. Por eso es bien delicado ese tema de fondo de emergencia y es súper importante tenerlo. Y más aún en esta década tan inestable que estamos viviendo. ¿Vale? Así que bueno, pasemos a lo más importante, cómo crear este fondo de emergencia. Debes tener una cantidad de dinero similar o igual a
3 meses de tus ingresos totales mensuales en promedio. Es decir, si tú en promedio ganas mensualmente $1,000, debes tener como máximo $3,000, ¿cierto? Esa es la regla general. Obviamente hay muchas modificaciones, pero bueno, las iremos viendo en otros videos, contenidos y también en los ebooks que ofrezco. Ahí ya se detalla mucho más. Entonces, de cientos de años y décadas de estudio en las finanzas, se estima que es una cantidad correcta, acertada, promedio, que por todos los sucesos por los que han pasado negocios chicos, grandes, transnacionales, si tienen esa cantidad, por mayor problema que pudiera existir, pueden resistirlo. ¿Se acuerdan de cuántos meses se cerraron? Cerraron los negocios por la pandemia. Claro, de manera general, porque cada país tomó sus decisiones, pero en promedio se cerraron por 3 meses. Así que como máximo ten esa cantidad de dinero, porque la verdad, más de esa cantidad es muchísimo dinero parado que se pudiera estar desperdiciando. Pero si nos vamos al otro extremo, tener solamente ingresos para 7 o 10 días es muy poca cantidad, porque sí puede haber muchas situaciones por las cuales por lo menos 15 días tengas que cerrar. Estés enfermo, haya pasado un accidente operativo o administrativo o hasta de impuestos que te impida operar. Por lo tanto, la cantidad que deberías tener, más no recomendado, simplemente lo mínimo que deberías tener sería lo similar a un mes de ingresos, ¿ok? Ahora bien, varios puntos a tener en cuenta. Si tú ganas $1,000 mensuales, pero entre esos $1,000 obviamente está contemplada la ganancia, puedes solamente tener en promedio el dinero que necesitas mensualmente para cubrir todos tus costos, porque al fin y al cabo este fondo de emergencia, en vez de utilizarlo tanto para cubrir tus costos como para tener esa ganancia que tú disfrutes, mejor puedes estirarla para solamente cubrir los costos y no quiebre tu negocio. Al fin y al cabo, para eso es ese fondo, para una emergencia. Entonces, si por ejemplo tus costos y obligaciones mensuales en promedio no son $1,000, sino $800, pues es más fácil ahorrar $2,400 que $3,000, ¿cierto? Y por cierto, tu sueldo como dueño va en los costos, no en la ganancia. Si tú agarras de la ganancia para cubrir tu sueldo por estar trabajando diariamente en el negocio, estás cometiendo un grave error financiero que te puede costar la quiebra. Porque una cosa es la compensación para el dueño que se toma de la ganancia y otra muy diferente, el sueldo por tu esfuerzo y estar trabajando en el negocio. Tengo algunos videos en YouTube donde hablo sobre esto para que los busques porque sí es un tema muy delicado. Otro punto a tener en cuenta, ¿de dónde se toma o se ahorra el fondo de emergencia? Para aquellos que ya me siguen o han visto mis otros videos, posiblemente ya pueden responder. Y se toma de un porcentaje de la ganancia. La ganancia tiene 4 funciones aquí en China y que cualquier negocio rentable cumple. Estas 4 funciones son compensación para el dueño, fondo de emergencia, inversión, más no reinversión. Si tú reinviertes, entre comillas, tu ganancia y la ingresas a tu negocio cada mes, no estás reinvirtiendo, sino que estás disfrazando un costo de ganancia y eso también es muy delicado porque quiere decir que no estás realizando un buen análisis en el tema de precios y costos. Y al menos para el tema de precios es uno de los temas más fáciles, entonces también sería delicada esta situación, pero bueno. Y me falta un rubro que es, también otra parte son los socios si es que los tienes. Y bueno, si quieres saber más sobre lo que significan realmente estas 4 funciones, tengo un video específico que debe estar apareciendo aquí arriba por si no saben nada al respecto de para qué sirve exactamente la ganancia y cómo opera, ¿vale? Y otra cuestión a tener en cuenta, ¿cuánto destinamos a este fondo de emergencia? En primer lugar, si quieres dominar al 100% las finanzas de un negocio, tengo 2 ebooks accionables donde abordo estos y todo lo que debes saber para dominar completamente las finanzas que deben aplicarse en un negocio chico o pyme para ser rentable, estar sano y no quebrar. Y claro, también generar recursos para invertir, no reinvertir, ¿ok? Entonces, de manera general se recomienda que del total de tu ganancia destines al menos el 25% para ir creando tu fondo de emergencia. Por ejemplo, si ganas mensualmente $1,000 y $200 son de ganancia real, quiere decir que $50 deberás ahorrarlos para crear ese fondo de emergencia. Obviamente, si queremos crear ese fondo en meses, pues obviamente sería casi imposible o muy difícil porque nunca lo hemos hecho. Pero es que realmente desde que se inicia un negocio, mes con mes se debe ir creando. Y si se hace de esa manera, poco a poco, pero de manera constante, ni será nada difícil y se conseguirá mucho más rápido. Pero bueno, también dependerá mucho de la situación. Si estás en un mercado, país, región que está cruzando por varios problemas o mucha inestabilidad, pues lo mejor sería destinar un poquito más de porcentaje para que si llegara a pasar algo, un poco pronto tengas por lo menos un mes de respaldo o alguna cantidad posible. Si por el contrario vas iniciando, estás teniendo buenos resultados, el mercado, tu negocio o la situación es estable, etcétera, puedes no preocuparte por crear ese fondo con prisa o preocupación y puedes destinar ese 25%.
Y lo más importante de tener un fondo de emergencia es que cuando tienes al menos un mes de fondo, psicológicamente viene una mayor tranquilidad. De que si llegara a pasar algo como los ejemplos que pusimos, sabes que estás protegido y al menos esos 5 días, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses como máximo, si no puedes abrir, si no generaste ventas por ese problema externo, etcétera, no pasa nada. Estás protegido y tienes todo ese tiempo para resolver tranquilamente ese problema de manera creativa, productiva, lógica, analítica, para seguir adelante y no quebrar. Eso es lo importante, lo más poderoso de este fondo de emergencia, más allá de los números y las finanzas. Así que por experiencia propia te digo que, que es muy importante ir creando de manera constante este fondo, ¿vale? Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Cualquier duda, pregunta, saludo es bienvenido en la caja de comentarios. Te recuerdo que tengo más videoclases en YouTube, más contenido en otras redes sociales, análisis de mercados de productos en mi blog, ebooks accionables prácticos con herramientas para conseguir resultados puntuales. Olvídate de relleno, teoría obsoleta o que te digan lo que tienes que hacer, pero no cómo aplicarlo. Con un ebook accionable tienes el paso a paso para aplicarlo aprendido a tu negocio y además se actualizan gratis de por vida. Te invito a checar mi página web con toda la información. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.